Muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias a Expertise Profesional. Veo que somos 14 personas. Me imagino que vamos a ir subiendo conforme vamos avanzando. Es un día complicado, estamos cansados del trabajo. Yo me imagino que también ustedes llegan a la casa apresurados para saludar a la familia y después dirán, ay, tengo que entrar al curso. Pero no se preocupen, señores, vamos a hacerlo dinámico. Me he dedicado exclusivamente a hacer una clase sobre aditivos químicos para el concreto. ¿Por qué estoy viendo aditivos químicos para el concreto? Porque, señores, para hacer diseño de mezcla, así lo hagan con su trompo a pie de obra, es importante trabajar con aditivos. Ya no podemos seguir haciendo concretos sin que podamos trabajarlo con la tecnología de los aditivos. Y para eso hay que conocerlo. Pero, ingeniero, usted me mete floro. Mira que el ACI 211 que es la metodología para hacer diseños de mezcla. Yo he visto las tablas y no indica los diseños, no indica la utilización de aditivos. Es correcto. Pero lo que hacemos es justamente hacer los ajustes con los aditivos, especialmente en el reemplazo del agua, especialmente en los plastificantes, especialmente en los plastificantes slash reductor de agua. Y para eso necesito que comiencen a conocer la tecnología de los aditivos. ¿Es correcto? Señores, como siempre, por favor, siéntanse en la libertad de preguntar, consultar. Necesito hacerlo activo, necesito que ustedes participen. Yo sé que estamos cansados del trabajo, de los quehaceres diarios, pero el dinamismo de la conversación nos puede llevar justamente a que sea más interactivo y que pueda captarse la idea. Entonces, señores, bueno, ya lo conocen el gordito de su profesor, que va a dictar la clase del día de hoy. Hoy día, ¿qué vamos a ver? Importancia de los aditivos, fundamentos y clasificación. ¿Qué es un aditivo? Porque tenemos confusión entre aditivos, fibras, fly ash, materiales suplementarios del cemento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Y si es posible, vamos a hacer un diseño de mezcla con los ensayos y control de protocolo, ¿correcto? Entonces la idea es justamente llegar hasta estos puntos, llegar hasta estos puntos. ¿Qué son los aditivos, señores? Los aditivos, un aditivo, de acuerdo a la norma CTMC 225, se define como un material que no es el agua, no es el agregado, no es el cemento hidráulico o una fibra de refuerzo. Miren este concepto que es importante. De lo primero que define que no es la fibra. La fibra metálica normalmente nosotros la poníamos como un aditivo. ¿Y por qué, Edgar? Pero si a mí la que me vende la fibra metálica es Sika o es Quincha o es etcétera, 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 las empresas de aditivo, pero no es un aditivo químico. ¿Por qué creen ustedes que la fibra metálica, la fibra de polipropileno, no es un aditivo químico? Quiero escuchar, por favor. Quiero escuchar comentarios. ¿Qué más dice la norma? La CTM 125, que es usado como un ingrediente en el mortero o concreto y es añadido y tratada inmediatamente antes o durante su mezclado. La anterior clase no se trata, no es una consulta. A ver, permítame. El aditivo plastificante y la seriedad de qué cantidad se echa la dosificación, según el clima, la zona, sea la costa, la sierra o la selva, cómo varía la cantidad de aditivo, la dosificación. Mi querido amigo Leonardo, vamos a entrar a ver eso. Pierde cuidado sobre las dosificaciones. Solamente te adelanto que no existe una regla que te diga tal aditivo plastificante de tal marca se utiliza en dosis 1% del peso de cemento y es para todas las plantas. Si lo utilizas en la sierra, en la costa, en la selva, no es así. Para todo se tiene que dar rangos y para todo tenemos que probarlo y para todo tenemos que hacer los diseños. ¿Por qué la fibra metálica, la fibra de polipropileno, no se considera un aditivo? Porque para poder entrar en el concepto del aditivo, son materiales orgánicos o inorgánicos que reaccionan con el cemento y que con ello, con esta reacción, cambian la performance del concreto. Ingeniero, pero la fibra cambia la performance del concreto, le da mayor resistencia a la flexotracción. Es correcto, pero su función no reacciona con el cemento, sino es un material de relleno.
que tiene mejor resistencia a la flexotracción, que tiene mejor resistencia a la fisuración por contracción plástica, por asiento plástico, etcétera, pero no tiene una reacción con el cemento. Los aditivos plastificantes, retardantes, acelerantes, incorporadores de aire, impermeabilizantes, todos trabajan con una reacción química hacia el cemento, especialmente hacia la pasta de cemento hidratada. Correcto, entonces ahí es la gran diferencia. Ingeniero, pero también y los materiales suplementarios del cemento como fly ash, no sé, pues escoria de alto horno, es correcto, pero esos no se componen. La fibra mejora la resistencia a la compresión, la fibra metálica te mejora la resistencia a la flexotracción. Te puede mejorar de cierta manera la resistencia a la compresión, pero su principal función es la flexotracción. Ahora, las fibras se dividen en dos, en microfibra y macrofibra. La microfibra tiene otras propiedades como mejorar la resistencia a la fixuración y la macrofibra sí tiene propiedades de mejorar la resistencia a la flexión. Pero volviendo al tema, antes que se me vaya la idea, los materiales suplementarios tienen otro tipo de reacción de aumentar el proceso de hidratación. Es decir, las puzolanas, por ejemplo, las puzolanas reaccionan con la PSH generando más reactivos químicos que aumentan la resistencia a la compresión. Entonces, por eso ese es otro mundo, que son los materiales suplementarios del cemento o los famosos SCM, ¿correcto? Pero volviendo al tema del aditivo, los aditivos son materiales orgánicos o inorgánicos que reaccionan con el cemento y que nos ayudan a variar o la performance del concreto. ¿Correcto? ¿Por qué se crearon? Se presentaron necesidades de producción de concreto como mejorar la trabajabilidad, acelerar el retardante o acelerar o retardar el fraguado, aumentar la durabilidad del concreto. ¿Saben cuándo se utilizó? Siempre cuento esta anécdota. ¿Saben cuándo se utilizó el primer aditivo en el Perú? Si ese cemento 122 puede bajar el cemento. Mi querido amigo Leonardo, consulta. Los aditivos utilizados en la concretera pueden variar la dosificación. Me refiero a las cantidades de cemento 1-2 pueden bajar la cantidad de cemento. Es correcto. Normalmente en una concretera no se hace el diseño de mezcla 1-2-2. ¿A qué se refiere para todos? Cuando nuestro amigo Leonardo nos hace el comentario, si el diseño de mezcla es 1-2-2, significa por volumen, una de cemento, dos de arena y dos de piedra. Ese es un método volumétrico. En las plantas de concreto, lo que se hace se pesa la cemento, se pesa la arena, se pesa la piedra. Y lo que busca el plastificante es reemplazar el agua para reducir el cemento. Vamos a ver eso. Correcto, señores, sigamos avanzando. Entonces, les decía, ¿cuándo se utilizó la primera vez la fibra, el aditivo? En el Perú, en 1924, para ser exactos, se estaba vaciando en el Puente Trujillo, en el centro de Lima, cerca de Rímac, una ampliación del Puente Trujillo, y al costado estaba la planta del Abacus, bueno, antes se llamaba otro nombre. Entonces se derrama un camión de azúcar que estaba a punto de ingresar a la planta del Abacus, y este azúcar cae sobre el concreto. Y lo que hacen los señores es mezclar todo, y eso comenzó a alterar el proceso de fraguado. Por eso la tradición sigue diciéndose, échale una Coca-Cola al concreto para que no fragüe. Y es justamente por el efecto del azúcar. Lo que pasa es que ahora los maestros creo que le quieren echar la Coca-Cola cero, o Coca-Cola sin azúcar, pero es por eso, porque tenían conocimiento que el efecto del azúcar puede generar un retardo de fragua. Correcto, señores, ¿por qué es importante conocerlos? ¿Por qué es importante conocer los aditivos? Es porque nos ayudan a mejorar el rendimiento técnico y la seguridad estructural. Significa que nuestra dosificación puede volar en resistencia si consideramos el mismo factor cemento. Si ya trabajamos con una cantidad de cemento, con 280 kilos por metro cúbico, utilizando aditivos, podemos con esa misma cantidad de cemento duplicar, bueno, o aumentar el 50 al 70% de su resistencia. Entonces, con eso tenemos un mejor rendimiento y una mejor seguridad estructural. Tenemos la contraparte, la optimización de costos y competitividad. ¿Qué significa esto? Con la utilización de aditivos, por ejemplo, en una planta de concreto, yo puedo optimizar. Ojo, yo nunca digo la palabra reducir cemento, porque lo que no es, no busquemos reducir el cemento, sino optimizar el contenido de cemento siempre y cuando no se vea arriesgado la resistencia a la compresión. Entonces,
Los aditivos justamente ayudan a eso. Un cumplimiento normativo y de cabalidad, sostenibilidad y huella de carbono. ¿En qué parte de la sostenibilidad y la huella de carbono? Si yo puedo reducir cemento sin poner en peligro la resistencia, la durabilidad del concreto, ayudo a la sostenibilidad y disminuyo la huella de carbono, y también por un tema de innovación y ventajas del mercado. Cada día, por ejemplo, nos piden concretos de mayor resistencia, concretos de alta resistencia, los concretos 500, los concretos 600, los concretos 800, los concretos 1000, concretos 1200, 1500, los concretos reoplásticos, los concretos autocompactantes, los concretos compactados por rodillo. Todo eso se logra con la utilización de los aditivos. Entonces, es importante conocer esta tecnología. Factores que impulsan el desarrollo y el consumo de los aditivos, la urbanización y la construcción de la infraestructura, la creciente adopción de concretos de alto rendimiento, los concretos de alta resistencia, los concretos autocompactantes, los concretos autoconsolidantes, los concretos TREMI. Todo eso hace que justamente la innovación en la tecnología sigamos creciendo y utilizando los aditivos, una presión por la sostenibilidad, los avances tecnológicos. Todo eso nos hace pasar el tema, la utilización de los aditivos. El mercado de los aditivos en realidad es muy grande. Cada día está creciendo más. Cada día utilizamos más aditivos. Por ejemplo, en Asia Pacífico el valor del mercado de aditivos es el 38%. Utiliza mucho en Europa, en Norteamérica y en varios países las empresas de aditivos va creciendo. Y acá vamos a hablar, acá dice prueba de revestimiento, no es prueba de revenimiento, prueba de asentamiento. Mejor lo voy a poner acá. Prueba. Es importante hablar sobre uno de los principales aditivos, que son los aditivos plastificantes superplastificantes reductores de agua. Correcto. Miren la fotografía, por favor, señores. Miren la imagen. Si nuestro concreto no tuviera aditivos, su slang es casi seco. Esto es casi seco si no tuviera aditivos, pero al mismo diseño, si le comenzamos a poner un aditivo que sea a base de lignosulfonato, un segundo aditivo a base de naftaleno y un tercer aditivo a base de policarboxilato, estos también están conocidos como la primera generación, la segunda generación de los plastificantes y la tercera generación. Por ejemplo, a estos se les conocen como plastificantes solos, plastificantes. A estos se les conocen como superplastificantes, superplastificantes. Y a estos también se les conoce como superplastificantes de alto rango, pero también en el argot popular se les conocen como hiperplastificantes. Hiperplastificantes. Los plastificantes normales a base de lignosulfanato se consiguen en una ferretería. Estos son mucho más especializados. Estos son mucho más especializados. Entonces, ¿qué es importante tener, señores? ¿Qué es importante tener? Que si nosotros vamos consumiendo los aditivos, desde que estamos con el LAN casi de 9 pulgadas, al utilizar los plastificantes, vemos que existe una reducción del asentamiento y el asentamiento ya va creciendo, va aumentando. Cuando voy subiendo un superplastificante, su asentamiento es casi, pongamos acá que cero pulgadas de SLAM. Acá pongamos que sea más o menos unas 4 pulgadas. Acá pongamos que sea unas 6 pulgadas. Y con los policarboxilatos estamos más o menos en 8 pulgadas a más. Creo que 9 pulgadas más. Entonces podemos ver el crecimiento del asentamiento o el aumento del asentamiento conforme nosotros vamos utilizando las diferentes tecnologías de los plastificantes, superplastificantes o hiperplastificantes. Si nosotros no seguimos trabajando con aditivos, lo que vamos a tener es concretos secos. Ingeniero, pero yo puedo llegar hasta un slam de 6 pulgadas solamente sin aditivo. Si le echas un exceso de agua, sí.
Si le echas un exceso de agua, sí puedes llegar. Ingeniero, pero su resistencia está bien, sí, pero seguro tu cantidad de cemento es altísima para que con ese exceso de agua no se vea afectada justamente la resistencia. Entonces existe la posibilidad de disminuir el cemento y disminuir el contenido de agua. Correcto. Nuestro amigo Junior Acosta, ingeniero, buenas noches. ¿Los aditivos polifuncionales en qué denominación se encuentran? Tu pregunta me encanta, Junior, pero permíteme un minuto antes de seguir por ahí, porque ahorita vamos a ver sobre la clasificación de los aditivos y ahí va a ingresar los benditos aditivos polifuncionales. Correcto, señores. El ACI 212 reporta que el aditivo es un material diferente de los agregados, el cemento, el agua y la fibra de refuerzo, lo que habíamos clasificado, pero y también indica que los aditivos sirven para aumentar la plasticidad, reducir la exudación y la segregación. Acá quiero que pongan un especial interés. Mira, reducir la exudación, reducir o retardar el tiempo de fraguado, acelerar la velocidad de desarrollo y reducir la evolución de calor, incrementar la durabilidad. Esto lo dan diferentes aditivos. Por ejemplo, aumentar la plasticidad del concreto sin aumentar el contenido de agua. ¿Quién lo hace? Los plastificantes, superplastificantes o hiperplastificantes. Retardar o acelerar el fraguado. ¿Quién lo hace? No lo hace un plastificante. Lo hace un acelerante o un retardante. ¿Correcto? Entonces, existen diferentes funciones, solo que el ACI dentro dentro de la parte inicial del código ACI 212 no menciona la función, las principales funciones de los aditivos. De acá regreso por acá, pero que quiero que vean cuáles son los principales usos de los aditivos o por qué utilizamos aditivos, señores, porque existe una reducción de costos de la construcción que es importantísima. Ingeniero, ¿por qué reducción de costos? Si nosotros logramos reducir el cemento, estamos dándole directamente a la vena del costo del concreto. Para que tengan solamente un dato muy importante, en el metro cúbico del concreto, el 62% del costo es el cemento. Ingeniero, pero yo tengo arena cara, tengo piedra cara. Quizás sea un tema muy puntual, pero lo más caro es el cemento. Entonces, si tú puedes utilizar con un aditivo plastificante y puedes reducir cemento, lo que vas a hacer es darle de frente a la llaga y disminuir directamente el costo. Por eso los concreteros, lo que hacen concreto, quieren bajar 5 kilos, 10 kilos. 5 kilos no es nada, ingeniero, pero en el volumen que manejan, sí disminuye considerablemente sus costos. Entonces, uno de los principales usos de los aditivos justamente la reducción de costos. Obtención de ciertas propiedades de concreto de manera más afectiva, los aditivos a tiempo largo de transporte, los retardantes, en climas calurosos, en climas fríos. Entonces podemos tener propiedades selectivas que la cual podemos manejar con los aditivos. Otro uso es la manutención de la calidad del concreto durante la etapa de mezclado, transporte y colocado del concreto, solución de ciertas emergencias durante el tiempo de mezclado dentro de las operaciones del concreto. ¿Correcto, señores? Un punto importante que debemos considerar con el tema de los aditivos, que no todos los aditivos son iguales, siempre hay que estar mirando el tipo, la marca, la cantidad de material cementante en que va a trabajar. ¿A qué se refiere esto? Nosotros si trabajamos con un plastificante, no es lo mismo trabajar el plastificante con un concreto 210 que con un concreto 500. Dependiendo la cantidad del cemento y el tipo de cemento, se tiene que buscar el aditivo. Recuerden que el aditivo, los aditivos son netamente compatibles con el cemento. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, podemos trabajar con un aditivo que nos va excelente en cierta obra y trabajamos con una marca de cemento. Si nosotros cambiamos a otra obra, cambiamos de distrito, cambiamos de provincia, cambiamos de departamento y llevamos el aditivo, no necesariamente se va a desempeñar de manera similar a lo que hemos tenido, porque si cambias el cemento, el aditivo tiene que ser compatible o tiene que tener un grado de compatibilidad con ese tipo de cemento. Entonces es importante justamente considerar ello.
eh, el contenido de agua es importante, la granulometría es importante. Entonces vamos a ver. En consulta, el metro cúbico con aditivo, ¿cuánto sería? Dependiendo, Leonardo. Si nosotros ponemos el metro cúbico, un aditivo se utiliza en dosis muy pequeñas, en dosis de 1% hasta 2% del peso de cemento. Te puedes subir, por ejemplo, 8 soles, 5 soles más por metro cúbico. Pero si tú lo que buscas es reducir cemento sin poner en riesgo, que tú reduzcas 10 kilos, 20 kilos de cemento, son 20 soles a 30 soles que puede reducir menos los 8 soles del aditivo, más o menos te ganarías tus 25 soles por metro cúbico. Entonces, a veces el costo del aditivo es bajo en comparación a cuánto puedes ahorrar de cemento. Lo que es importante es conocer la dosificación del aditivo, buscar la dosificación óptima del aditivo para que pueda ser compatible con tu concreto, ¿no? Y acá viene la pregunta que me hacía su compañero, los aditivos polifuncionales. A ver, vamos por partes. La CTM C494 nos decía, miren señores, los aditivos se dividen de la siguiente manera. Hay aditivo tipo A, reductores de agua, tipo B, retardantes, tipo C, acelerantes, tipo D, ojito, ojito, tipo D, aditivo reductores de agua y retardante. Te entiéndase que el aditivo reductor de agua es igual a ¿qué? Al plastificante, al superplastificante y al hiperplastificante, pues son restaurantes superplastificante, ¿correcto? El tipo E es aditivo reductor de agua y acelerante. El tipo F es aditivo reductor de agua de alto rango. ¿Por qué no le ponía hiperplastificante? Porque acá entra nuestro querido amigo superplastificante de alto rango. Aditivos reductores de agua de alto rango y retardantes. ¿Correcto? Entonces, considerando la pregunta de su compañero, que se llama Leo Junior Acosta, me dice, ingeniero, los aditivos polifuncionales, ¿dónde se encuentran, dónde se encuentran dentro de esta clasificación? ¿Qué significa que sean polifuncionales? Que tienen dos funciones. Puede reducir el agua y retardar. Entonces, ¿dónde se encuentran los polifuncionales dentro de estas categorías? Tipo D, tipo E. Las más conocidas es el tipo D, porque lo que utilizamos mucho los concreteros son los polifuncionales que reducen el agua y que también retarden el proceso de fraguado. Y existe una clasificación para el tipo S, que dice aditivos de desempeño específico. Señores, todos hemos conocido, todos hemos escuchado alguna vez de los incorporadores de aire, en la cual le metemos aire al concreto. Ingeniero, ¿pero por qué le voy a meter aire? Si chapa aire del ambiente. Necesitamos para ciertos tipos de condiciones climáticas, para los climas fríos, ingresarle aire para evitar los ciclos de hielo y de hielo. El incorporador de aire, ¿dentro de qué tipo de aditivos se encuentra? A, B, C. ¿Qué dicen ustedes? Quiero escucharlos. ¿Dentro de qué clasificación se encuentra? Este aditivo se encuentra dentro de la clasificación de aditivos de desempeño específico. Correcto, son mucho más puntuales. Entonces, ese justamente es la clasificación de los aditivos, mis queridos amigos. Y hay que tener claro cuál es la clasificación. ¿Correcto? Pues no lo voy a tocar porque vamos a hablar justamente de los plastificantes o reductores de agua. Señores, ¿es lo mismo? En teoría, es lo mismo. En teoría es lo mismo. Su compañero Brian Anthony, ingeniero, ¿qué se puede hacer si ya se agregó el aditivo y el concreto empieza a fraguar y tengo que bombearlo? Va a depender de qué tipo de aditivo lo has agregado. Si lo has agregado un plastificante, tienes que volver a soltarlo con plastificante, lo que se llama el proceso de retemplarlo, pero si es polifuncional y está fraguando rápido, entonces hay que hacer una buena evaluación y subir la dosificación del aditivo para que no se te seque rápido.
Si es plastificante y si te se está secando rápido, va a depender mucho el tema del clima, dónde estás trabajando, porque podrías trabajar con plastificante y con un mantensor o un retardante para que le dé la posibilidad, el retardante lo que hace es que trabaja en pequeñas dosis, pero le da esa posibilidad que no se te arme en el trompo, que no se te arme en el proceso de bombeo. Entonces podría volver a hacer un diseño. Pero sí, pero claro, pero ya estoy en el bombeo, mi querido amigo, tienes que retemplarlo. Y para retemplarlo, para hacer el proceso de retemplado, has tenido que hacer pruebas previas. Y para retemplarlo, se te permite ingresar el agua, pero esta cantidad de agua no debe alterar la relación agua-cemento en 0,02. Si lo retemplas solamente con aditivo y te excedes del aditivo, puedes tener efectos nocivos. Entonces, no puedes llegar, o la idea es que como concretero y después que has llevado este curso en expertise, la idea es no llegar a esos límites, no llegar a esos límites que se te armen la bomba. Entonces, lo único que te queda ahí es retemplarlo. Ingeniero, pero si lo sopeo con el agua, se te va a segregar. Y lo principal que vas a tener es una baja de resistencia. Correcto, señores. Plastificantes o reductores. Según la CTMC 494, el reductor de agua es un aditivo que reduce la cantidad de agua necesaria para producir un concreto de asentamiento dado o que aumente el asentamiento sin aumentar el contenido de agua. Según la norma europea, la N934, los plastificantes se refieren específicamente a los reductores de agua de bajo rango, es decir, a lo que logran reducir una reducción moderada de 5 a 10%. De 5 a 10%. Gracias, gracias. Entonces, es importante entender, y por acá, que los plastificantes, y por acá voy a regresar a una parte que se me pasó y que dije que de acá regreso, es a este cuadro. Este cuadro, señores, es la evolución de los aditivos con el cemento, con la evolución del cemento. ¿Se acuerdan que les dije que el aditivo trabaja directamente con el cemento? Trabaja directamente con el cemento. Entonces, es importante entender que conforme va creciendo la tecnología de los cementos, lo que se va obteniendo es el crecimiento de la tecnología de los aditivos. Por ejemplo, en la antigua Roma, cuando trabajaban con sílice inestable, trabajaban de aditivo leche, sangre, manteca de cerdo. Eh, por ejemplo, en Roma, el Partenón, el Coliseo, se ha descubierto que se ha hecho con sangre humana, que existe, que la fibra ha sido reemplazada por los cabellos humanos y que también se ha utilizado la leche y la manteca de cerdo. Conforme la tecnología del cemento ha ido creciendo, vamos a ir más o menos a los años al siglo XX, se comenzó a crear los aditivos plastificantes, superplastificantes y los superplastificantes de alto rango. ¿Correcto? Entonces, cuando trabajamos con los cementos, con la primera tecnología de los cementos, tenemos a los famosos lignosulfonatos. Los lignosulfonatos son la derivación directa de la caña de azúcar. Huele, es más, huele a azúcar, huele a melaza para entendernos. Huele a melaza. Pero como ustedes ven, esta es la base principal. Estos son los plastificantes. Después, conforme y fue creciendo la tecnología del cemento, salió la segunda generación, los naftalenos. Los naftalenos, esta es la primera generación, esta es la segunda generación, y luego nació en el 2005 en Japón, para ser más exacto, la tecnología de los policarboxilatos, que son los famosos hiperplastificantes. ¿Correcto? ¿En qué se diferencia el plastificante del superplastificante del hiperplastificante? En que reduce más el contenido de agua. Yo con el plastificante puedo reducir de 5 a 10% de agua, que es poquísimo. El superplastificante del 15 al 20% de agua, al 20% de agua. Y con el poli hasta el 40% de agua. Ingeniero, pero 40 es bastante, sí, es correcto.
es bastante. Por eso esto de acá cuesta mucho más caro, esta tecnología, número uno, y se utilizan para ciertos concretos, concretos de alta resistencia, concretos de ultra alto performance. Entonces, ingeniero, ¿y en una ferretería qué consigo? En las ferreterías tú consigues a los famosos plastificantes, pero no un superplastificante y no un hiperplastificante. ¿En qué se diferencia? Como lo vuelvo a repetir, en el porcentaje de reemplazo que tienen con respecto al agua. ¿Correcto? Seguimos. Entonces, conociendo eso, estamos hablando de la base, de lo que son los plastificantes, los plastificantes. Que refiero a cuáles son sus ventajas y ventajas. Mi amigo Leonardo justo dice cuál es la diferencia de los tres plastificantes. Bueno, es la reducción del agua. Y cómo afecta sus ventajas y desventajas, lo vamos leyendo y lo vamos observando en la presentación. Comencemos con los plastificantes. Reduce el contenido de agua de la mezcla, por lo menos en 5 hasta 10%, mejora la trabajabilidad y la cohesión, reduce la tendencia y la segregación, es obvio. En estado endurecido aumenta la resistencia a la compresión, ingeniero, pero ¿cómo aumenta la resistencia a la compresión? Es lógico, si yo reduzco el agua, si yo reduzco el agua, lo que hago, ¿qué hago si reduzco el agua? Bajo la relación agua-cemento. Si yo bajo la relación agua-cemento que tengo, es indirectamente proporcional, aumento la resistencia, el F'C. Entonces, si yo disminuyo agua y tengo el mismo nivel de plasticidad o mejor, lo que voy a tener es aumentar la resistencia a la compresión y también su resistencia a la flexión. Reduce la tendencia de agrietamiento plástico y mejora la adherencia del acero al refuerzo. Entonces, es importante entender por qué aumenta la resistencia, porque justamente he podido disminuir el agua. He podido disminuir el agua. Correcto. ¿Cómo trabajan los plastificantes? Y esta es una parte muy química. Esta es una parte muy química. Permíteme un minuto que me están llamando. Voy al toque a colgar. Correcto. Regresamos. Esto de acá es una parte muy química. Eh, pero lo que se permite, lo que nos ayuda justamente es que, es decir, normalmente, cómo es el proceso químico de la hidratación? Existen las moléculas de cemento que lo podemos observar. Estas son las PCH. Hay un tema electroquímico, por eso ven cargas positivas y negativas. Pero ¿qué es lo que hace? La PCH hace que se unan entre ellas, se unen entre ellas. ¿Qué hace el aditivo? El aditivo se pone de encima de la pasta de cemento y estos pelitos, en realidad es como un peine para que tengan, tienen una raíz y tienen estos pelitos que son justamente repelentes, hacen que se repela entre las pastas de cemento. Es un mecanismo estérico, es decir, que existe una repulsión y eso hace que se separe la pasta de cemento hidratado. ¿Correcto? Eh, ¿Qué más? Pero después estos pelitos, para así entendernos, comienzan a hacer que se dispersen. Ven, miren la ampliación que puede tener, pero después estos pelitos se pierden. Y cuando se pierden o cuando se disuelven, se juntan rápidamente. Y acá, si hay amigos concreteros, no me van a dejar mentir. A veces cuando regulamos, que ya el concreto ustedes tienen mucho tiempo y queremos bombearlo rápidamente, regulamos con aditivo, lo soltamos
Pero al toque pierde ese asentamiento, porque ya hay un calor de hidratación que hace que justamente estos pelitos se pierdan rápidamente. Entonces, ese es el principio de funcionamiento. El aditivo de manera química se pone encima de la pasta de cemento y hace que se repelan entre la pasta de cemento y comiencen a tener este proceso de separación. Correcto. Otro punto importante, por ejemplo, este gráfico muestra un punto muy importante. El gráfico muestra una curva de eficiencia de dos plastificantes en la que se evidencia su capacidad de reducción de agua y su límite de saturación. Y su límite de saturación. Además, solo el aditivo de él, como será su desempeño, dependerá de las demás materiales y compatibilidades. ¿A qué se está refiriendo? Mire, señores, despierten, no se queden dormidos, no se queden dormidos. El aditivo trabaja en dosis del peso del cemento, ¿correcto? En dosis del peso del cemento. Yo le puedo poner 0,2 de dosis, vamos a la banda roja, y lo que obtenemos es que puedo reducir el 2% del agua. Le sigo aumentando a 0,4% y puedo reducir hasta 6% del agua. Le aumento a 0,5% y ya estamos hablando que puedo reducir 9% del agua. Y luego aumento 0,6% y puedo reducir 9,5, pongamos, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que pasa, ingeniero? Pero eso no es proporcional, no. Depende del tipo de aditivo. Los plastificantes, por ejemplo, si tú ya pusiste 0,6 y depende, obviamente que depende del tipo de cemento y otras variables, y lo sigues sobresaturando, le pones 0,8, le pones 1, ya no reduce más el contenido de agua. Por eso es que se cambia a otra versión, a los superplastificantes. Ingeniero, ¿cuándo cambiar de plastificante a superplastificante o a hiperplastificante? Va a depender del tipo de cemento. Por eso, por ejemplo, en ciertas zonas, en el Perú, en las zonas que se trabaja con cementos puzolánicos en la selva, en el sur del Perú, todo lo trabajan a veces hasta con policarboxilato, porque lo que necesitamos es reducir mayor contenido de agua y con un plastificante y con un superplastificante no se llega a esos niveles de reducción de agua. No significa que yo lo sature, le eche más aditivo y por ende tenga mayor nivel de reducción de agua. No trabaja así. Tenemos que ir cambiando de tecnología a tecnología justamente para poder ir mejorando la performance del concreto. ¿Correcto? Señores, ¿se entendió hasta ahí? No se me duerman, por favor. Lo veo hoy día apagados. Correcto, sigamos. Uy, se ha cambiado esto. Correcto. En esta figura también nos muestra el efecto que tiene la dosificación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que vieron que, por ejemplo, el plastificante, hablamos del plastificante, se pone encima de la pasta de cemento como se pone en mi mano, esta es la pasta de cemento, y si yo pongo el plastificante, si yo excedo a veces los plastificantes, al poner muchas capas encima de la pasta de cemento y evitar que la pasta de cemento se unan entre sí, puedo tener un efecto que puedo alterar el proceso de fraguado. Entonces, por ejemplo, tengo con dosis de 0,3 y el fraguado se da casi a las 5 horas, el fraguado final. Pero a veces yo le puedo subir hasta 0,9 y puedo prolongar el proceso de fraguado casi hasta 30 horas. Entonces, lo que es importante entender y hacer es que antes de utilizar un aditivo tenemos que probarlo. Ingeniero, pero yo confío en lo que me dice el señor ferretero, que dice que utilice 1 litro. Pruébalo. Depende de muchas variables, como el tipo de cemento, ¿correcto? Lo plastificante, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, la principal desventaja, la principal problemática que tienen los plastificantes es la aplicación de los reductores de agua en concreto incompatible, es decir, que no hay una compatibilidad con el cemento, que se refiere al comportamiento anormal de un concreto debido a un plastificante utilizado. Los retardos de fragua. Lo que les comentaba, a veces el exceso puede retardar el proceso de fraguado.
a veces pueden causar más exudación y también cuando excedo los límites permisibles del aditivo, puedo generar una incorporación de aire, lo cual este último genera más pérdida de resistencia a la compresión y flexotracción. ¿Correcto, señores? ¿Me comentan hasta ahí, por favor? ¿Algún comentario, algún... Si no seguimos. ¿Correcto? ¿Cuáles son los principales beneficios de los plastificantes? La disminución de la retracción del concreto, la disminución de la cantidad de calor generado, la disminución de la fluencia del concreto, la disminución de la permeabilidad a los líquidos y un aumento de la resistencia a la abrasión, un aumento ligero del módulo elástico y en general una mayor durabilidad. Es lógico porque si yo reduzco el agua, reduzco los poros internos, encima el cemento tapa todos los poros porque tengo menor relación agua-cemento y por eso tengo mayor impermeabilidad al concreto y aumento de la resistencia de la compresión axial. Correcto. Miren, miren esta fotografía, señores, que esta fotografía me encanta. ¿Se acuerdan que le decía cómo trabajaba? Esta es una microfotografía, cómo trabajaba el aditivo, que el aditivo se pone sobre los hidratos del cemento, sobre los hidratos del cemento y ayuda justamente a evitar que existan estos problemas de unión de la pasta de cemento. Miren la microfotografía, ¿correcto? Lo que ustedes ven en color negro es la pasta de cemento que no tiene aditivo. Entonces, como no tiene aditivo, se van uniendo, se van conglomerando entre sí. Entonces, ¿qué hace? Que el cemento se va armando entre sí, va generando calor y hace que, miren cómo está el mortero, está casi seco. Cuando lleva aditivo, lo que hace es separar los hidratos y por eso ustedes ven puntito, 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 porque está separado los hidratos y eso hace que sea de manera fluida. Entonces, ese es el efecto de cómo trabaja el aditivo plastificante y cómo hace que tenga justamente ese grado de fluidez dentro del concreto. Bueno, más mecanismo de acción, lo que hemos visto nosotros. Este ejemplo es muy importante. Miren, señores, este es un ejemplo básico de plastificante. Póngale un ojito a esto que es importante. Señores, ¿están atentos? Mira, un concreto sin aditivo lleva sus 320 kilos de cemento, lleva sus 208 litros de agua. Eso significa que se tiene una relación agua-cemento 0,65. Eso significa que tiene una fluidez al asentamiento de 10 centímetros. 10 centímetros es igual a cuánto en pulgadas, 10 entre 2,54 a 4 pulgadas. ¿Correcto? Y le llega a sus 210 con tranquilidad. Y solamente el cemento con los aditivos le cuesta 132 soles. Correcto. Entonces, acá hay varias funciones. Yo como concretero o como dueño de la obra, yo digo, mira, ¿sabes qué, ingeniero? Yo quiero que usted utilice el aditivo, pero lo que quiero es que dormir tranquilo y que mis resistencias vuelen, tener la seguridad que mis resistencias van a llegar. Entonces, digo, usted que ha llevado el curso de expertise sobre la utilización de aditivos, va a decir, mira, voy a seguir trabajando con los 320 kilos de cemento, le voy a agregar el aditivo plastificante en dosis de 1,44 kilos y con esto yo lo que voy a hacer es reducir el 10% de agua. ¿Qué significa? Que ya no trabajo con 208, sino trabajo con 187 kilos de agua. Y lo que hago es bajar la relación agua-cemento y por ende el asentamiento es igual, pero su resistencia es mayor. Es decir, su resistencia no llega al 210 a la justa, sino que estamos hablando en el promedio de 253. Obviamente que este aumento de la resistencia hace que me aumente un poco más el costo. Ingeniero, mire, ¿sabe qué? Tengo otra problemática, ¿no? No es que quiera dormir bien, yo me quedo tranquilo que llegue al 210. Lo que quiero es que tengo mucho problema de cangrejera. Necesito que sea más fluido. Ah, mire, yo llevo el curso de expertise con el ingeniero Saldaña y he quedado un trome. Entonces, lo que voy a buscar es aumentar la fluidez, la plasticidad. Trabajo
con el 1,44, que es la misma dosis, trabajo con los 320 kilos de cemento, sigo manteniendo el agua en 208 kilos, la relación agua-cemento es la misma, la resistencia, porque mantengo la misma relación agua-cemento, miren, la relación agua-cemento me daba 210, esta relación agua-cemento también me va a dar 210, pero al sumarle un adicional, lo que hago es aumentar la fluidez. Ya tengo, no tengo 10 centímetros que me dan 4 pulgadas, sino tengo 18 centímetros. Los 18 centímetros me están dando entre 2,54 7 pulgadas. Es decir, yo le estoy sumando 3 pulgadas adicionales. 3 pulgadas adicionales. A usted le dicen, mire ingeniero, yo tengo el siguiente caso, quiero ganar plata, soy concretero, quiero que me haga un concreto con menos cemento, señor. Ah, ese yo he llevado el curso en el expertise, va a trabajar con el plastificante, pone 1,44, pero usted sabe que yo puedo trabajar con 187 litros de agua. Entonces comienza con esto, 187 litros de agua. Y pero ¿sabes qué? Yo quiero llegar al 210. Miren, señores, ¿ah? Y al 210, ¿con qué relación agua-cemento llego? Con 0,65. Entonces trabajo con 185 y con una relación agua-cemento 0,65. Recuerden, agua sobre cemento es igual a 0,65. Entonces lo que después yo saco por esa multiplicación, saco la cantidad de cemento. Ya no es 320 kilos de cemento. Si yo conservo la relación agua-cemento 0,65, es 288 litros de agua. 288 litros de agua. Entonces, eh, me han hecho guardar algo. 288 litros de agua. Logré disminuir el cemento de 320 hasta 288. Me mantengo en mis 4 pulgadas, me mantengo en mi resistencia de 210, pero principalmente he podido disminuir de 132 soles hasta 119 soles. ¿Por qué? Porque he bajado principalmente el cemento. ¿Lograron entender este ejemplo? Me confirman, por favor. Interesante, justo quería saber eso. Dígame, ¿el valor de 1,4 depende de qué? ¿De la ficha técnica? Sí. Depende de la dosis de aditivo. Miren, señores, 1,44, si lo dividimos entre 320, estamos hablando por 100, estamos hablando que es el 0,45% del peso de cemento. 320 por 0,45%, ay carajo, es 1,44. Pero 1,44 entre 288 por 100 ya vendría a ser el 0,5. Entonces, tú aumentas el porcentaje en dosis dependiendo de la hoja técnica. La hoja técnica te dice, para cuando quieres plastificar va de 0,2 hasta 0,8 o de 0,2 hasta 0,6. ¿Correcto? Entonces, eso te da la hoja técnica y puedes hacer justamente las pruebas para poder validar. ¿Correcto? Entonces, la utilización de los aditivos, partamos en una conclusión de esto, no solamente es para poder disminuir cemento, también puedo mejorar resistencia o mejorar plasticidad. Inclusive puedo tener las tres ventajas. Entonces, todo está dependiendo de lo que busquemos nosotros como profesionales del concreto. Brian dice, a veces, buenas noches, a ver, creo que había otro. Uy, mi querido amigo, ahorita vamos por ahí. A veces la ficha técnica de aditivo es una recomendación de la cantidad de agua y cuándo colocarlo. En la ficha del aditivo normalmente no te indica la cantidad de agua, te indica su dosis del aditivo. Te dan los rangos del aditivo. Buenas noches, para cemento Apucay y Nazca, ¿qué tipo de aditivo recomendable? Si quiero reducir cemento sin afectar la resistencia, un super plastificante. Para aditivos, para cementos como el APO, que es un cemento tipo Geo, hablamos de un superplastificante base naftaleno, mi querido amigo Marcelino.
Nosotros tenemos algunos clientitos en Cañete, en Nazca, que trabajamos con aditivos y le recomendamos por ejemplo, un polifuncional, pero base súper plastificante. ¿Por qué? Porque los cementos tipo Apu, cementos tipo Yura, cementos tipo Inca son cementos muy finos y requieren un aditivo mucho más robusto. Oye, ya no me piquen la lengua con los cementos, porque si no ya van a decir, ay, el ingeniero vende una CEN seguro. No, no, no. Lo que pasa es que yo conozco ya este tema de los aditivos y sabemos cómo se comporta. Es más, dentro de mi empresa de aditivos, la parte inicial que hicimos fue trabajar con, traer todos los tipos de cemento y sacar aditivos por los tipos de cemento. Como le digo, el aditivo trabaja directamente con el cemento y el mismo aditivo de una CEN no le va a hacer a Cemex o no le va a hacer a Sol. Ingeniero, pero yo puedo trabajar, sí, pero no en los mismos rangos. Por ejemplo, yo tengo casos que hay clientes que compran una semana Cemex, otra semana una CEN, otra semana Holcim. Es un tema de flujo de caja, es un tema de manejo económico, pero lo que le hemos dejado es diseños para Cemex, diseños para Holcim, diseños para una CEN. Él ya sabe que con qué cemento tiene que subir un poco la dosis, con otro cemento bajar la dosis y pueda manejarlo. Entonces, lo importante de todo esto es justamente hacer las pruebas, hacer las pruebas. ¿Correcto, señores? Retardantes o mantensores. Existen dos tecnologías. No es lo mismo un retardante que un mantensor. Los retardantes son aditivos que retrasan el inicio de hidratación del cemento, alargando el tiempo de fraguado inicial y final. Los mantensores son aditivos cuya función es mantener la trabajabilidad del concreto. Lo que todos conocemos son los aditivos retardantes. Cuando compramos una ferretería son aditivos retardantes, pero los mantensores lo vendemos los aditiveros, pero sirven justamente para agregar al concreto y que no tengas problemas de fraguado. Entonces es una tecnología mayor. Una cosa es que te retarde el fraguado, otra cosa es que te mantenga la trabajabilidad. ¿Cuáles son los efectos principales del mantensor? El concreto mantiene la consistencia por más tiempo sin necesidad de remezclar o adicionar agua. No retrasan de forma marcada el fraguado, permiten desencofrar y curar. Los retardantes, el efecto principal es prolongar el tiempo de colocación, útiles en climas cálidos, es decir, en Piura, en Nazca, en Ica, que hace un solazo. Nazca también es un horno en ciertos momentos. Ica también es bien caliente. Tenemos que trabajar con retardantes. Mantensores son para climas mucho más cálidos, para que aguante la trabajabilidad. Ahí tienes que poner un poco la potencia, un poco más de retardante, pero hay que cuidar mucho la dosificación. Si nos pasamos la dosis de retardante, podemos tener un problema de retardo de fragua. Puede reducir las resistencias iniciales, aunque no las resistencias finales. Los mecanismos son similares, es decir, se trabajan directamente con los componentes. La glucosa, el azúcar, es un retardante natural. Por favor, con mucho cuidado. Dice el ingeniero, pero métele glucosa. No, no, métele azúcar. No, por favor, tengamos cuidado. Los retardantes, diluido en la última parte del agua de amasado, se puede utilizar aditivos, se deben añadir por separado. Miren, por ejemplo, este video. Este es un aditivo sin retardante, miren, y miren el efecto que tiene el retardante sobre la plasticidad del concreto. Si yo no le echo el retardante, se seca. Y si le echo el retardante, miren cómo mantiene la plasticidad. Eso es su principal función, mantener la plasticidad sin afectar los procesos de fraguado. ¿Correcto? Súper plastificantes, pero creo que antes nos tomamos un break, porque esto sí, esta parte es un poquito más densa. Señores, hasta ahí, ¿alguna consulta, pregunta? Por favor, confírmeme para entrar a un break de 10 minutos para que se tomen un café. Los veo muy callados el día de hoy. Están cansados, me imagino. Las pruebas son en laboratorio según la necesidad, no, mi querido estimado Byron, tienes que hacer pruebas de todas maneras en laboratorio. Ingeniero, ¿y por qué tienen que hacer en laboratorio? No lo puedo hacer en campo porque requiere ciertas cosas. Para hacer un diseño de mezcla requiere peso específico del cemento, requiere condiciones como tener la granulometría, módulo de fineza, peso unitario, peso específico, absorción de los agregados, y eso lo tienes que hacer en un laboratorio. Entonces, la idea es que, y ahora no tengan miedo, los laboratorios hay cada vez más en el Perú y las obras pueden acceder a tener su propio laboratorio, no es muy complejo.
Entonces sí siempre son recomendadas hacer algunas pruebas en laboratorio. Para la fabricación de prefabricados se puede utilizar plastificantes. Para la fabricación de prefabricados es recomendable utilizar plastificantes, pero va a depender de qué tipo de prefabricado. Por ejemplo, los prefabricados como los bloques, los adoquines, esos son mezclas secas. En una parte de mi vida, cuando recién iniciaba en el mundo del concreto, fui jefe de calidad de una empresa en el norte del Perú que se encargaba de hacer adoquines. Y el adoquín, que la mezcla, es cero slam. Igual echábamos un aditivo para que mejore la cohesividad y para que no se pegue al molde, pero esos son mezclas secas. Ingeniero, pero yo quiero hacer prefabricados para hacer, no sé, pues bordillos, para hacer los paneles. Eso sí se puede reemplazar por un plastificante. Ingeniero, ¿qué tanto influye la fineza del cemento con respecto al aditivo? Influye de manera directa. Entre cementos mucho más finos, mayor consumo de los aditivos o se necesitan unos aditivos de mayor robustez. Por eso les decía que, por ejemplo, los cementos puzolánicos, los cementos adicionados, requieren aditivos más robustos. Ingeniero, pero con un aditivo puede trabajar tanto un cemento que no es tan fino como un cemento fino, sí, pero la dosificación va a ir aumentando. Ingeniero, la prueba hasta los 14 días mínimo, ¿verdad? ¿O puede ser antes? Mi querido amigo Brian, yo normalmente no hago pruebas. En Perú hacemos muy poco las pruebas a 14 días. Le hacemos las pruebas a un día. Eso lo hacemos mucho los concreteros. A 3 días básico, a 7 días y a 28 días. Ingeniero, ¿y por qué no hace a 14? Porque en realidad 7 con 14 en el Perú, con los tipos de cementos, te dan valores muy parecidos. Aparte, si a los 7 días ya estás en el 90% de su resistencia, eso a los 14 va a estar en 95, pero a los 28 va a estar en 130. Obviamente que va a depender del tipo de cemento. Entonces yo normalmente no hago 14 días, siempre hasta los 7 días ya me puede dar un indicio de la resistencia. Ingeniero, ¿y cuál es ese indicio? Miren, no existe ningún libro, lo que le digo es netamente mi experiencia. Y también la experiencia de varios colegas que estamos metidos en el mundo del concreto. A 3 días mínimo te tiene que dar 50%, a 7 días mínimo 75% y a los 28 días mínimo el 100%. Si te da esos mínimos, se puede llegar a obtener la resistencia. Ingeniero, a 7 días me da 90%, excelente, eso va a volar, eso va a llegar, pero va a depender del tipo de cemento. Mis queridos compañeros, 8:31, 8:41, nos reactivamos. Para comenzar, no se me queden dormidos, 8:45. A ver, sigamos, por favor, señores. Ahora vamos a ver sobre los superplastificantes. Hemos hablado del plastificante. Recuerden, el plastificante de 5 hasta 10%. Superplastificante de alto rango. Ese aditivo, como su nombre lo describe, cumple una función similar a los plastificantes, es decir, aumenta la manejabilidad de la pasta de cemento y por lo tanto la trabajabilidad del concreto. ¿Cuándo se debe usar los aditivos superplastificantes? Los superplastificantes se emplean en vez de la capacidad, una vez que la capacidad del plastificante llega a su máximo. ¿Se acuerdan que hablábamos que hay una dosis máxima y después, por más que aditivo que le pongamos, no aumenta la trabajabilidad? Con los superplastificantes es el siguiente paso. Los superclasificantes son especialmente eficientes en concretos de altos asentamientos o concretos de alta resistencia. Implican en ambos casos contenidos de cemento alto. Esa es, por ejemplo, una microfotografía, no, esta es una microscopía electrónica de barrido, que lo que hace es justamente señalar, miren señores, acá se ve la pasta de cemento, es decir, esto es la pasta de cemento, y acá está el bendito aditivo, ¿no? Y que como ven, entre aditivos se comienzan a repeler, se odian y no se ven. Y eso hace que justamente pueda tener ese grado de trabajabilidad el concreto. ¿Correcto, señores? Entonces, es importante. ¿Cuál es la microestructura de una repulsión electrostática inducida entre las partículas? Lubricación de la película existente entre las partículas del cemento. Este de acá es una fotografía de la microestructura del cemento. Son horribles, se ven feísimos. Que se ven acá la columna vertebral y todos los pelitos, que es la cadena lateral. Y eso hace justamente que tengan voy a regresar, mayor repulsión entre las cadenas. Esa es la microfotografía.
Miren, señores, este gráfico me encanta. Le hago cherry a mi antigua empresa donde chambeé bastante tiempo que se llama Sika. Y justamente de Zika lo obtuve. Acá tenemos tres tipos de aditivos. Miren, el plastimen es un aditivo plastificante, solamente plastificante. El Zikamen es un aditivo super plastificante. Caramba, ¿por qué se quedó acá el lapicerito? Super plastificante. Y el Viscocret es un hiperplastificante o más conocido como un superplastificante de alto rango. Miren, el plastimén es de color verde, o sea, con 6% solamente podía llegar a un máximo de 0,6 para ser exacto, podía llegar a ser 8% de reducción de agua. Con el Zicamén tenía esta posibilidad de ir creciendo, pero por ejemplo con 0,1 o con 1% yo podía aumentar. Entonces, hablamos de, miren la tecnología plastificante, superplastificante, pero un hiperplastificante, que es el Viscocret, con dosis pequeñitas, con dosis de mismo 6 o quizás 7%, 0,7, puedo llegar hasta el 24%. Entonces, ¿qué quiero llegar con todo esto? Que si bien es cierto, o si utilizas un superplastificante, cuando el aditivo plastificante normal ya no llega, ya está limitado, el hiperplastificante no trabaja en el mismo rango de dosificaciones que los plastificantes y que los superplastificantes. Su rango de dosificación es menor, son dosis pequeñas, pero su nivel es mucho más alto. Ingeniero, ¿y por qué no trabajo con un hiperplastificante? Si usted me ha dicho que con 0,2, mire, puedo llegar a un poquito más por un tema de costo. Para que tengan una idea, un hiperplastificante, el kilo se encuentra en 8 soles. El plastificante puro, 2 soles. Entonces, ahí entra a tallar un tema de costo. Entra a tallar un tema de costo. Correcto, son la cadena de los tipos de plastificante. Este es un superplastificante y este de acá es un policarboxilato. Estos son los famosos policarboxilatos que son los hiperplastificantes. Miren la imagen, cómo yo obtengo el grado de plasticidad es casi nulo y con la misma dosificación miren el nivel de superplasticidad. Porque justamente tienen mayor reacción histérica entre ellos y justamente lo que hacen es se repelen con mayor fuerza, se repelen con mayor fuerza, ¿correcto? Bueno, las cadenas es parte química, no lo quiero marear con esta parte porque esta parte es muy química, pero miren, por ejemplo, cómo trabaja. Este es un super plastificante, miren el nivel de dispersión de las partículas, prácticamente sale muy suelto. Usted lo van a ver y justamente químicamente lo que hacen es que las partículas de cemento se comienzan a separar entre sí. Y eso, por ejemplo, ese de ahí, lo que ustedes ven es la red del aditivo, se posiciona encima de la pasta de cemento y entre las redes hacen que se dispersen y tengan este grado de dispersión y de fluidez del asentamiento. ¿Correcto, señores? Para poder entendernos. Los acelerantes, señores, los acelerantes son los que afectan directamente el proceso de fraguado. Hay una reducción de la presión del material en estado fresco sobre las formaletas. Hay una liberación rápida de formaletas, de encofrados. En lo que afecta el endurecimiento o remoción de formaletas con cargas estructurales, es decir, puede demorar, puede hacerlo mucho más rápido, puesto de servicio en estructuras nuevas o reparaciones y compensación de los efectos a baja temperatura, es decir, no necesariamente trabajo con un acelerante cuando tengo problema, cuando quiero avanzar rápido en la obra, sino que, por ejemplo, en climas fríos puedo trabajar con un acelerante. ¿Qué es un acelerante? Según la ACTMC 494, es un aditivo que acelera el fraguado y el desarrollo inicial de la resistencia. Los acelerantes pueden actuar sobre el fraguado, sobre el desarrollo temprano de la resistencia o sobre ambos. Los procesos del acelerante, que eso lo vamos a ver. El acelerante, ¿qué es lo que pasa? Dentro de su composición química, los acelerantes tienen cloruros de calcio. Y el cloruro de calcio, justo acabo de dictar una conferencia en TEDI sobre todo lo que es la estructura de corrosión. La corrosión del concreto armado es algo que me apasiona muchísimo. Entonces, cuando lleva cloruro de calcio,
hace que tengamos problemas justamente de los procesos de corrosión del concreto. Por eso en algunas normas te dice que hay que trabajar con acelerantes sin cloruro de calcio, porque eso puede trabajar, justamente puede afectar el proceso corrosivo. Ya no quiero tratar ya en los mecanismos de acción del acelerante, son muy parecidos al del plastificante, pero unas consideraciones importantes del acelerante es que resulta crucial señalar el desempeño aditivo, ya sea acelerante, incorporador de aire, retardante, reductor de agua, etcétera, puede cambiar radicalmente gracias a la relación que existe entre un cemento u otro, lo que les digo. El cemento y el tipo de cemento es muy importante para la utilización de los aditivos. En realidad, el acelerar un concreto depende del funcionamiento, no del acelerante, sino de la relación acelerante-cemento. Existen acelerantes muy eficientes con un cemento dado cuyo efecto se minimiza o incluso se pierde con otro tipo de cemento. Y para todo esto hay que hacer pruebas. Miren, señor, el efecto de un acelerante. En la foto de la izquierda, la huella dejada que se deja al pisar, y en la foto de la derecha, en la imagen de la derecha, no se ve nada de huella. Ese es el efecto del acelerante, que el proceso de fraguado se lleva más violento. Ingeniero, pero yo utilizo acelerante para aumentar la resistencia. Lo único que se aumenta es la resistencia, son las resistencias iniciales, no las finales. El acelerante no te mejora la resistencia, no te sube la resistencia un 30% o un 40%. Solamente puede mejorar la resistencia inicial un 5 a 8%. La principal función del acelerante es acelerar el proceso de fraguado. ¿Qué es el fraguado? La pérdida de plasticidad y el comienzo del endurecimiento. ¿Correcto, señores? Preguntas hasta ahí, señores. Preguntas, no me preguntas. A ver, no, no hay preguntas. Incorporadores de aire. Los incorporadores de aire son aditivos que provocan la formación de un sistema de burbujas microscópicas de aire en el concreto, mortero o pasta de cemento para aumentar su resistencia a los ciclos de hielo y deshielo y mejorar la trabajabilidad. En zonas cálidas se utiliza para impermeabilizar los concretos, mejorar arenas gruesas carentes de finos, plastificar concretos, ayudantes evidentes del concreto tremi, ayudantes de molienda. El objetivo es construir una red de esferas de aire que cumpla el volumen de aire y el factor de espaciamiento. Voy a regresar por acá, pero lo que quiero, este de acá es el componente del aire, son cabezas hidrofílicas y color hidrofóbica. Esta parte es muy importante. Miren, señores, me voy a pasar unas cuantas, esto de acá es la forma como trabajan los incorporadores de aire. Los incorporadores de aire se trabajan netamente para los ciclos de hielo y deshielo. ¿Qué significa todo esto? Cuando tenemos, por ejemplo, en climas muy fríos, algo que sucede mucho en Perú es que en la mañana un clima frío puede estar en 13 grados centígrados, pero en la noche puede estar en 5 hasta 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué sucede con el concreto? El concreto que lleva agua, en la mañana el agua te ayuda a lubricar, está muy bien, te ayuda al grado de plasticidad. Después, cuando va comenzando el proceso de fraguado, toda esa agua líquida no se evapora o no se convierte en hidratos. Esa agua se mantiene en gran parte de manera líquida. Pero si llega la noche, lo que sucede es que esa agua se congela. Y cuando pasa del estado líquido al estado sólido, hay un cambio volumétrico, aumenta el volumen del agua. Entonces, cuando aumenta el volumen del agua y se encuentra dentro del concreto, hay un proceso de expansión. Pero lo más interesante es que al día siguiente vuelve a amanecer y llega, es decir, esa temperatura de -5 o 0 grados centígrados, al día siguiente tiene otra vez 12 grados centígrados, y esa agua congelada que ha tenido este cambio volumétrico de aumento de volumen, lo que hace es otra vez volverse líquido. Y el espacio formado por el agua congelada queda otra vez sobrando porque el líquido tiene una disminución del volumen. Entonces, esos cambios volumétricos por del estado líquido al estado sólido y otra vez del estado sólido al estado líquido, lo que hace es comenzar a generar fisuras internas dentro del concreto y debilitar el concreto. ¿Qué hacemos nosotros en estos casos? Les metemos este aditivo incorporador de aire. ¿Y cuál es la función del aditivo incorporador de aire?
la principal función del aditivo incorporador de aire es captar esa agua y como estas burbujas de aire son pequeñísimas, son perfectamente esféricas, pero principalmente son estables termodinámicamente. Estas burbujas no se rompen fácilmente. Entonces, ¿qué sucede? Capta el agua y esta agua cuando comienza a cambiar de un estado líquido a un estado sólido, esta variación dimensional es absorbida por el aire. Y eso ayuda a que haya estos cambios volumétricos y por ende las tensiones internas. Entonces, la única forma de poder luchar contra los ciclos de hielo y deshielo es la incorporación de aire. Pregunta para todos, ¿cuánto de aire debo ingresar? ¿Cuánto de aire debo ingresar? ¿Qué dicen? Hay bastantes preguntas con esta parte que se consulta. ¿Cómo sería posible agregar aditivo plastificante, acelerante y retardante a la dosificación? Mi querido estimado amigo Leonardo, plastificante, no hay ningún problema, haces tu prueba a nivel de laboratorio y comienzas a reducir la cantidad de agua. Lo básico, si tú tienes tu concreto que trabajas con 200 litros de agua y vas a trabajar con un plastificante, dijiste, el ingeniero gordito pelado me dijo que debo bajar 10% de agua, 200 por el 10% es 20 kilos, 20 litros. Entonces ya sería 180 y lo reemplazas por el aditivo. Después agregas el acelerante, pero es contraproducente en un concreto agregar acelerante y retardante. No se puede. Es plastificante o acelerante o plastificante y retardante. ¿Correcto? Eh, Al final, ¿cómo es su procedimiento y cantidades en la dosificación? La dosificación no te la puedo decir como tal, porque eso va a depender del tipo de aditivo, el tipo de cemento y la hoja técnica del aditivo. No todos los aditivos tienen las mismas dosificaciones, ¿correcto? Y para el congelamiento y no se fisure el concreto, es correcto. Para evitar la congelación del agua se hace microclimas. Sí. O con microclimas y la estructura de calentadores. A ver, vamos por partes, mi querido amigo Brian. Para el tema de los concretos en climas fríos, existen dos aspectos importantes. Las condiciones que debe poner el proveedor de concreto, el productor de concreto, y las condiciones que debe poner el constructor. Yo muchas veces he estado del lado del concretero, porque he trabajado en Unicom, he trabajado en FIR, y hemos hecho concretos en minas, nos imaginan a menos 10 grados centígrados o menos 5 grados centígrados a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros como productores de concreto? Por ejemplo, tenemos que asegurar que el concreto llegue a unas temperaturas mínimas. Por ejemplo, la temperatura mínima va a depender del nivel de estructura, pero hablamos de 13 grados, mínimo de 5 grados, pero nosotros trabajamos mucho con 13 grados, 15 grados del concreto. Si yo hago que el concreto llegue menos de esa temperatura, así le ponga microclimas, ese concreto no va a fraguar y no va a adquirir su resistencia. Entonces, ¿qué hago para que cumplir las temperaturas mínimas por norma? Tengo que hacer una serie de condiciones. Por ejemplo, trabajar con cementos tipo uno que tengan mayor calor de hidratación. Los cementos lo más fresco, lo de la fábrica traído lo más rápido posible. Es decir, nada de cemento almacenado, cemento frío, cemento caliente. Debemos trabajar con cemento caliente. Protegíamos el agregado, cubríamos el agregado para que no haya bloques de hielo en la piedra y principalmente calentábamos el agua. Teníamos una poza de agua y le metíamos los calefactores y lo que hacíamos era calentar el agua porque nos dimos cuenta, es más, existe toda una fórmula en la cual las temperaturas del agua por su peso, las temperaturas de cada componente por su peso específico te va a dictar una temperatura del concreto. Entonces calentábamos el agua a tal temperatura que nos asegurábamos que el concreto llegue a cierta temperatura en obra. Cuando ya llegaba en obra, lo recomendable es generar tu microclima para que justamente se pueda conservar esa temperatura del concreto. Y para eso existe una serie de procedimientos para generar el microclima. Nuestro amigo José Luis Tea Yucra nos dice 6% y se está refiriendo a la cantidad de aire incorporado que debe tener. Yo siempre recomiendo 5% como máximo, bueno, de 5 a 6%. ¿Por qué ese rango de porcentaje de aire?
Porque si yo aumento el aire a 7, 8 o 9%, con tanto aire que le he incorporado, voy a tener problemas de disminuir su resistencia a la compresión. Entonces es importante los límites de porcentaje de aire. 5 a 6 porcentaje de aire en ensayo en olla Washington. No es por si acaso la dosificación, sino es el límite del aire que deberíamos llegar. ¿Correcto? Es la acción del aire sobre la durabilidad, es lo que les comentaba. Si nosotros, por ejemplo, ¿qué significa este cuadro? Nosotros tenemos 5% de aire, ¿correcto? Miren su nivel de durabilidad, está muy bien. Y de conforme va aumentando el porcentaje del aire, la durabilidad comienza a disminuir, pero no solamente la durabilidad, sino también la resistencia a la compresión, porque le estamos metiendo demasiadas burbujas que afectan justamente el grado de resistencia y de cohesión que debe tener. ¿Correcto, señores? Espero que hayamos quedado claros. Y avancemos un poquito más. Reductores de retracción, eso voy a regresar después porque ese es para los inhibidores de corrosión. Vamos, eso me regreso, por favor, para poder avanzar. Pero quiero hablar, por ejemplo, impermeabilizantes. Los impermeabilizantes es algo que a mí me apasiona muchísimo. Yo dedico a vender esta. No, no se rían, por favor, del nombre. Yo soy el representante en el Perú de esta marca. Discúlpeme, es un producto americano. Es el Penetrón. El Penetrón es un aditivo impermeabilizante con una tecnología especial que se llama la tecnología de la cristalización. Pero lo que hacen los impermeabilizantes es reducir la permeabilidad, actuando como un obstructor de los poros capilares y la disminución. Ahorita a ver, pero espérense. Esta parte sí me quiero fijar. La permeabilidad del concreto, señores, la permeabilidad del concreto está ligado a dos factores. La cantidad de poros que puede tener un concreto, y eso lo determina la relación agua-cemento, y también la cantidad de fisuras o patologías que pueda tener el concreto. Si nosotros tenemos un concreto con muchas fisuras, eh, ay, ven acá, es un concreto que pueda tener mucho grado de permeabilidad. Leonardo, ¿cómo se evita las cangrejeras en elementos estructurales? No escuché esa parte, ¿podría explicar qué aditivos usan? Para evitar cangrejeras, netamente tu diseño tiene que estar muy bien proporcionado entre la piedra y cemento, no tiene que ser muy pedregoso. Debes trabajar con una buena selección de piedra. Si tienes mucha densidad de acero, de bajar el tamaño de piedra y trabajar con un aditivo súper plastificante que lo haga fluido. Esa es la mejor forma de evitar las cangrejeras. Pero volviendo al tema de la relación agua-cemento, miren este ensayo. Este es un ensayo de permeabilidad. ¿Qué se hace en este ensayo? Se saca la probetita y se comienza a presionar. Y se comienza a presionar el agua, es decir, se inyecta agua. Y si el concreto es permeable, el agua va a entrar hasta un punto, miren, hasta el punto que ha ingresado. Entonces, existe la cantidad, como le decía, la cantidad de poros está fijado por la relación agua-cemento. Miren, la relación agua-cemento de 0,55, 0,45 y 0,40 te dan diferentes grados de permeabilidad. ¿Correcto? Diferentes grados de permeabilidad. Eso lleva, es decir, ya la relación con cemento actúa como menos poros, pero tiene 0% de impermeabilizante. Miren este nivel. Vamos al 0,40, al 0,55, al 0,40, que es más, se puede visualizar más. El 0,40, que es casi un concreto 420, de 420 kilogramos por centímetro cuadrado, su nivel de permeabilidad es bajísimo. Pero si a eso le agregamos 2% de aditivo impermeabilizante, su permeabilidad disminuye. Si agregamos 4% de impermeabilizante, es casi nulo. Si agregamos 6%, el 6 es casi nulo. ¿Qué significa todo esto?
que nosotros podemos tener una muy baja relación agua-cemento, pero no dejamos de tener poros. Entonces, si no dejamos de tener poros, vamos a seguir teniendo permeabilidad y por eso es importante los aditivos, la utilización de los aditivos impermeabilizantes. Ahora, si esto sucede con un concreto de 0,40, que es un 420, imagínese qué sucedería con un concreto 210. El concreto 210 para los concreteros es casi relación agua-cemento 0,7. Entonces estaríamos muchísimo más arriba y la permeabilidad, si el 0,55 llega acá, la permeabilidad de un 0,7 estaríamos hablando que llega a la mitad. Entonces es importante la utilización de los aditivos impermeabilizantes. Otro gran problema, otro gran problema que se tiene es que son las microfisuras o las fisuras. Ingeniero, los impermeabilizantes sí se pueden combinar con los plastificantes y retardantes, sí, existe una compatibilidad. No hay ningún problema. No existen efectos contraproducentes o colaterales que no te permitan utilizarlo. Un concreto convencional podría llegar a tener un grado de impermeabilidad sin vertir aditivo. Tendríamos que, es muy difícil. Trabajemos con una relación agua-cemento alta, pero igual va a requerir aditivo de todas maneras. Pero es importante, miren señores, voy a pasar esto rápidamente porque tenemos que avanzar, porque son las 9:08. Es importante entender que las fisuras se subdividen. Siempre, ese término es muy importante para mí porque en el Perú existe, a todo le llamamos grieta. ¿Sabe qué, ingeniero? Mi techo se agrietó, hay que tumbarlo. Puta, que todo el mundo, la señora de que le construyó su techo y todo el mundo comienza a tener mucho miedo. Entonces, lo que es importante es clasificar los tipos de fisuras. Y las fisuras se dividen en tres. ¿Y en base a qué? En base al ancho de la fisura. Por ejemplo, si encontramos fisuras menores a 0,05 milímetros, hablamos de microfisuras. Su nivel de repercusión son muy bajos. Si hablamos de fisuras de 0,1 hasta 0,2, tienen un nivel bajo de repercusión, pero igual hay que tener cuidado en ambientes marinos. Y si encontramos fisuras de 0,2 a 0,4, encontramos de macrofisuras. Macrofisuras. Pero ¿qué es una fisura y qué es una grieta? Una grieta, señores, una grieta es cuando la dimensión del espesor pasa el 0,4. El 0,4, cuando es de 0,4 a 1, es una grieta, y una macrogrieta, una grieta superior, es encima de 1 milímetro. Y una grieta ya lo que requiere es un refuerzo estructural. Entonces ya hay un nivel muy alto de, pues, cuando la grieta pasa en 1 milímetro, una posible reducción significativa de la capacidad sismo resistente, se requiere estudio de vulnerabilidad para el diagnóstico y determinar la posibilidad de salvar la estructura. Dependiendo de los daños encontrados, se debe evaluar la evacuación y apuntalamiento de la edificación. Bueno, estas son algunas tecnologías, pero quiero repararme, estos son los aditivos de autorreparación. ¿Han escuchado sobre la autorreparación del concreto? Eso ya me va a llevar toda una clase. Pero los aditivos cristalinos, señores, son aquellos aditivos que lo que hacen es, por ejemplo, este de acá es un aditivo cristalino tipo penetrón. ¿Qué es lo que sucede? Esta parte interna es una microfisura, pero en esta microfisura siempre se encuentran subproductos del proceso de hidratación del cemento. El químico del impermeabilizante de penetrón lo que hace es reaccionar con esos subproductos y formar cristales, que son estos, se lo van a observar, estos cristales, estas puntitas, que le brindan el grado de impermeabilidad al concreto, aumentan la impermeabilización del concreto. Pero lo más interesante de este aditivo es que si de acá a 5 años, 10 años, 20 años, 30 años se liberan los subproductos y el químico que está dentro del aditivo, que está dentro del concreto, lo vuelve a cristalizar. Entonces es una forma de poder impermeabilizar el concreto. Impermeabilizar el concreto. Consulta, ¿esos parámetros de fisura ahorita en qué normas se encuentran? Tu pregunta es muy importante, no están en ninguna norma. Están en un estudio dictado por un profesor mío que se llama el doctor Pablo Elene,
de Brasil. ¿Qué es lo que pasa? En Brasil están mucho más adelantados en lo que es patologías. Hay inspector tipo uno, inspector tipo 2 de patologías del concreto y se hizo esta clasificación. Un impermeabilizante con un acelerante se puede combinar sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, esto es importante entender sobre y sobre la impermeabilización. Señores, ya para ir terminando, ¿qué parámetros debemos saber para seleccionar un aditivo? Debemos definir el objetivo técnico que queremos: ganar resistencia temprana, mantener la trabajabilidad, chequear la compatibilidad con el cemento, evaluar el costo y disponibilidad local, los criterios de disponibilidad. Pero hay que obviamente primero que hacer revisar la ficha técnica del aditivo, del fabricante, su recomendación de dosis y advertencias, dosis iniciales, preparación de mezclas piloto, mantener el mismo cemento, agregados o solo variar el agua al aditivo, ensayos en estado fresco, slang, aire incorporado, velocidad de asentamiento, tiempo de fraguado, ensayo de compresión ahí está mal, yo hago 3 7 y 28 ensayos de permeabilidad, analizar los KPIs del costo por metro cúbico, el cálculo de ahorro potencial, lo que hicimos en ese cuadro, y las pruebas de compatibilidad. Bueno, los protocolos se les dan por la norma que se realizan, la compresión por la norma CTMS 39, la permeabilidad por las diferentes normas. Aplicaciones, bueno, se utiliza mucho en prefabricados. Ahorita los aditivos en prefabricados para, por ejemplo, para los canales, para la parte industrial, para las prelosas, para los prefabricados grandes utilizan aditivos policarboxilatos. Para los concretos UHPC, los concretos UHPC son los concretos conocidos, aprendan esa terminología, de Ultra High Performance Concrete, concretos de ultra alta performance del concreto. Entonces, es importante entender que ahí trabajamos con aditivos de alta relación. ¿Cuándo es un concreto de ultra alto performance? Un concreto de resistencia 1200, por ejemplo, ¿no? Aunque utiliza microsílice, utiliza fibras, utiliza aditivos que controlen la rheología y el fraguado. Para los pavimentos se utiliza mucho impermeabilizante, reductores de retracción. Para obras marinas, inhibidores de corrosión, impermeabilizantes y control de permeabilidad. Para los concretos 3D, las impresiones 3D, aditivos que habilitan la extrusión y la recuperación en control reológico. Bueno, los tipos de aditivos. Un punto muy importante de los aditivos es que nos permite reducir el cemento, eso nos da una mayor durabilidad, también nos da una reducción del CO2 por ciclo de vida y principalmente podemos tener una baja huella de carbono. ¿Qué se nos viene en el futuro? Los nanoaditivos, la utilización de nanotubos de carbono y grafeno que aumenten la tenacidad, los bioaditivos o la utilización de bacterias para, por ejemplo, utilizar la autorreparación del concreto, que inclusive utilizan enzimas. Los aditivos inteligentes, aditivos que cambian el comportamiento dependiendo de estímulos, del pH, la humedad, la temperatura. Por ejemplo, existen inhibidores de corrosión que cuando ven que ya ahí ingresan los iones cloruro se activan rápidamente. Y los aditivos para las impresiones 3D. Aditivos o desarrollo de aditivos que controlan la viscosidad tixotrópica, es decir, que no se chorree, para entendernos, y los tiempos de fraguado ajustable para imprimir capas estables. Eso que ustedes ven es concreto 350, por ejemplo. Y conforme se va imprimiendo, la pasta no se va escurriendo porque tiene una capacidad tixotrópica, que es muy importante. El futuro del concreto dependerá cada vez menos cemento y más control inteligentemente de su microestructura. Y para eso es importante la utilización de los aditivos. Señores, con esta capacitación que hemos dado el día de hoy, quedamos listos para poder hacer en la próxima clase el diseño de mezcla. Ya sabemos de cemento, ya sabemos de agregado, ya sabemos de aditivos. Entonces, ya la próxima clase me vienen, por favor, no con calculadora, porque con el Excel le sacamos la mugre, pero sí con un cuadernito, porque ya vamos a hacer diseños de mezcla, que es lo más importante. ¿Correcto? ¿Preguntas, señores? A ver, leo preguntas.
Diseño con plastificante, otro con impermeabilizante y otro con acelerante, que lo más práctico sería, bueno, el primer diseño sí o sí lleva de cajón plastificante. No hay ningún problema. Le podemos sumar impermeabilizante, acelerante, encantado. Pero lo que yo primero que quiero que entiendan, lo más difícil es hacer el diseño con el plastificante y el superplastificante y el retardante. El impermeabilizante no hay mucha ciencia, el acelerante tampoco hay mucha ciencia, así como tampoco en el inhibidor de corrosión. Entonces, el diseño sí por sí con plastificante, ¿correcto? Por acá tenía otro comentario, ingeniero, ¿qué aditivo se comporta con cementos adicionados? Hay muchísimos aditivos que se comportan con cementos adicionados como el 1CO, dependiendo de la zona y dependiendo de qué aditivo. ¿Con qué cemento, mi querido amigo Junior? ¿Con el 1CO de Pacasmayo, por ejemplo, o qué cemento? Sí, sí, ya me imaginaba. El cemento de Pacasmayo, y no me digas que el de la selva, el de Rioja. Exacto, claro. El de Rioja ese cemento tiene mucha variabilidad. Ahí yo recomiendo mínimo un super plastificante, no voy a decir el nombre de mi aditivo, o un policarboxilato. Por ejemplo, yo tengo varios clientes en la zona de Moyobamba, Tarapoto muchísimos, que hemos trabajado inicialmente con policarboxilato, luego le hemos reducido por un tema de costos a superplastificantes base naftaleno. Entonces ahí no podemos hablar de un plastificante básico, de todas maneras. ¿Tú trabajas con mi aditivo, creo, Junior? No, me equivoco. Eh, Brian Carpus Chirinos, el diseño con... Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ya imagino, de ahí me dan las quejas con el 500p, el Quinchaplas 500p, eso es un polifuncional, es un super plastificante que tiene retardante. Hay que ajustar bien la dosis del aditivo para que no tengas el proceso de retardo. Ya imagino que si mi asesor técnico de la zona no te atiende, me avisa si yo lo cacheteo y lo mando urgente para tu zona. Byron Corpus me dice diseño con plastificante, otro con Ay, soy lo que sí, claro, es correcto. Leonardo dice las concreteras dentro del costo por metro cúbico del concreto mezclado, ¿qué dossier de calidad entrega y cuántos tipos aceptables de que sale el mix hasta la planta hasta que llegue a obra? Son varias preguntas a la vez, pero tengamos en cuenta que el tiempo de vida útil del concreto, de acuerdo a la norma técnica peruana 339.114, son 2 horas y media para concretos sin aditivos. No dice para concretos con aditivos, pero de manera comercial, Unicom y Pacasmayo y Yura han tomado que cuando utilizan concreto con aditivos debe tener el tiempo de vida útil de 3 horas. ¿Qué significa? Que tienes 3 horas desde que entra en contacto el cemento con el agua para que pueda ser transportado y llegue. Ingeniero, pero yo tengo obras que están a 6 horas, a 8 horas. Entonces, ahí lo que se tiene que sustentar es que estás utilizando aditivos retardantes o matensores para prolongar el tiempo de vida útil y que pueda llegar de manera adecuada. Pero si no utilizas aditivos retardantes, su tiempo de vida útil desde que entra en contacto el cemento con el agua son 3 horas. ¿Qué tiene que tener un dossier de calidad? Básico. Miren esos tics. Hay que hacer otro curso de todo lo que es control de calidad y QAQC. Es más, saqué un curso de QAQC. Un dossier de calidad debe llevar el plan de calidad de la planta de concreto. Plan de calidad del control. Ah, mira, ese Moyobamba. Justo sí, me enviaron mi Smith me envió esta foto. Me dijo, estamos todo bien con Moyobamba. Y digo, si no te mando otra vez a Moyobamba. Que está bonito el concreto. Es con el Quinchaplas 500, me alegro. Plan de calidad. En el plan de calidad, pucha, no me haga mostrar el plan de calidad. Le voy a mostrar un plan de calidad. Las concreteras y para la gente que está en obra. La gente que está en obra, cuando deben exigir a su concretera que debe llevar un plan de calidad. Miren, por ejemplo, le voy a mostrar cuando trabajaba mi tiempo en Cemento Pacasmayo, el plan de calidad que maneja Cemento Pacasmayo. Este es un plan de calidad de la planta de Chiclayo, ya es un poquito antiguo. ¿Qué tiene el plan de calidad? El control de calidad de la materia prima, es decir, agregados, granulometrías, malla 200, carbón y lignito, el control de calidad del cemento, la ficha técnica del cemento, ahí no nos hacemos muchas bolas, el control de calidad del agua, los ensayos químicos, el control de calidad de los aditivos, el certificado de calidad. La dosificación de la mezcla, los diseños de mezcla, ese punto hay que tratarlo con pinzas, porque al cliente final, si nosotros tenemos una planta de concreto, no se le da la cantidad de cemento, arena, agua y aditivos, no se da.
No se da. Se da la relación agua-cemento, se da el porcentaje de incidencias. ¿Por qué no se da? Porque es tu fórmula secreta. Ingeniero, pero yo tengo mi cliente que me insiste, ¿qué es lo que hacíamos nosotros los concreteros? Le hacemos firmar un contrato de confidencialidad. Quieres mi cemento, pero sabes que tú me firmas este contrato que no me va, que después mi diseño no lo voy a ver en otra concretera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Equipos de dosificación, es decir, por ejemplo, mis balanzas si están calibradas, y control de calidad del estado fresco. Luego vienen mis resistencias, control metrológico, que significa mis balanzas, todas mis calibraciones, de los equipos del laboratorio y tratamiento de producto no conforme. Este es un plan de calidad. De todo, de todos. Y bueno, ese es, ya es un poquito antiguo, tenemos planes de calidad más modernos. Mi amigo Junior, voy a hacer que mi técnico de calidad, mi asesor te genere el plan de calidad, pero sí, eso es lo que nosotros generamos. Apoyamos a nuestros clientes para que tengan eso plan de calidad. Entonces, el dossier de calidad, si tú eres una planta de concreto, debería tener su plan de calidad. Claro, y en el plan de calidad se entrega el certificado de roturas de probetas, de todas maneras. Eso es lo primero eso es lo que nosotros los concreteros entregamos. Porque un premezclado se fisura en el vaciado después de 2 a 3 horas o está mal dosificado, mi querido amigo Marcelino, va a depender del tipo de fisura. Mira, las fisuras más habituales que suceden en un techo son las fisuras por contracción plástica. ¿Qué significa? Que exuda y viene el viento y se lo lleva y comienza a generar fisuras de manera aleatoria. Entonces, esas fisuras, número uno, que no tienen una implicancia estructural. Y esas fisuras siempre suceden dentro de las primeras 6 horas que vacías el concreto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro para evitar las fisuras? Es curar el concreto. ¿Cuánto debe curar el concreto? No al día siguiente. Cuando el concreto pasa del concreto del verde brilloso al verde mate, cuando ya se puede asentar, se debe curar con agua lo más rápido posible. Y porque es la única forma de evitar ese tipo de fisuras. Las fisuras que salen dentro de las primeras horas son fisuras por contracción plástica. Ingeniero, pero ya estoy con el problemón, ya estoy con el problemón, el maestro no curó, se le pasó, se fue rápido a chupar. Entonces lo que tenemos que hacer, al día siguiente debemos curar, pero no con agua con cemento, correcto, Marcelino. ¿Por qué tenemos que echar el famoso aguaje? Porque el cemento va a comenzar a ingresar, a atrapar, sellar algunas fisuras. No es la solución definitiva, pero nos va a sellar algunas fisuras. Entonces, la idea es evitar estas fisuras. Hay que curar el concreto. Hay que curar. Miren la foto del techo de Moyobamba, que está espectacular. No hay una sobreexudación. Cuando existe mucha exudación, cuando el concreto está muy suelto, está en el chat por si acaso, en el chat lo pueden ver, cuando el concreto tiene mucha agua, el agua se empoza, se exuda y se empoza, y cuando se empoza, después por el calor que puede haber en la zona, se evapora y ahí se te fisura todo. Entonces, la cantidad de agua tiene que ser justamente la ideal y para eso la utilización de los aditivos. Mis queridos amigos, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos esperó la próxima clase, que es para ya justamente ver el tema de diseño de mezcla. Ahí les voy a entregar el formato de diseño de mezcla. Me han estado llamando, ingeniero, por favor, entregame el formato de diseño de mezcla, que quiero hacerlo. Yo trabajo con otros formatos, le entregamos, pues un formato básico, pero que les va a servir. ¿Correcto, señores? Mis queridos estimados amigos, un gusto por tener a todos ustedes participantes el día de hoy. Muchísimas gracias a los señores de expertise. Ojalá que no se haya dormido el host, y podamos seguir despidiéndonos. Muchas gracias. Cualquier consulta, igual esta presentación se la voy a pasar, así que hay que seguir avanzando. Y me encanta ese techo, que me has hecho por quincha. Ya no voy a hacer el cherry. Mi querido amigo Jos, muchísimas gracias por estar siempre atento a cualquier solicitud.